Pues también saludamos a las chicas que van a estar viendo la grabación. Bienvenidas, chicas. Seguimos hablando de El cerebro en modo mamá, el cerebro de mamá, del libro de El cerebro femenino de la autora Luan Brissendin. Ahorita nos vamos a enfocar en el cerebro paterno y en el cerebro materno. Como, bueno, para ver las diferencias que hay entre ambos. Pero antes, por ahí les voy a pasar algunas preguntas de reflexión para que ahondemos un poco en cómo hemos concebido lo que es la figura paterna. Y pues bueno, ahora sí aquí la voy a hacer al azar. André, para ti, ¿qué significa la figura paterna? Hola, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí. ¿Sí? Ok, genial. Wow, qué pregunta. Para mí es algo profundo. Bueno, la figura paterna para mí es como alguien que ofrece protección. Como que siempre pienso, o sea, cuando pienso en la palabra papá, lo relaciono con alguien que protege, como un escudo, así. De ahí también, bueno, creo que depende mucho de la relación que uno tenga con sus padres, ¿no? ¿Verdad? Bueno, yo no soy tan cercana a mi papá, pero me acuerdo ahora, pero me acuerdo de cuando era chiquita, era muy apegada a él. Era literal, todavía él me sigue diciendo que soy la niña de sus ojos, pero digamos, la unión que tenía con él era así bien fuerte. Y sobre todo uno lo ve desde chiquita más que nada la mujer hacia el hombre, o sea, siendo una niña, como, no sé, ese tema psicológico, pero he escuchado que como que las mujeres, las niñas, miran a sus papás literalmente como esa persona de protección y como ese refugio. Y sí, bueno, lo proyectas también después como, cuando ya me estoy yendo de las ramas, para tu futuro esposo como alguien en quien quieres buscar como sus mismas cualidades. Pero sí, lo veo más que nada en sí como alguien que ofrece protección. Muy bien, André, muchísimas gracias. Tienes toda la razón. Entras muy bien en esta introducción a lo que vamos a hablar, porque justo vamos a hablar un poquito de cómo impacta la figura paterna en nosotras. Pero pues justo protección, un escudo, alguien que ofrece ese refugio. Muy bien. Am, Ahora, aprovechando que Lili acaba de entrar, Lili, ¿qué elementos crees que conforman la figura paterna? Hola, una disculpa por la panza. No te Sí, preocupes. sí me escucha. Te escuchas un poquito cortada y un poquito lejos. Ah, ¿ya mejor? Ya. Ah, bueno, la verdad esa pregunta se me hizo un poquito difícil como de responder, pero pensando en estos días sobre eso, creo que los elementos que conforman a la figura paterna, además de justo como la imagen de, bueno, protección y eso, este, tiene que ver, creo, un poquito con la parte de, pues, monetaria, dinero, de proveer. Creo que tiene que ver un poco también con la autoridad, como que conforma eso como sí, no sé si así aplicaban como elementos. Sí, sí, así, justo así. Ah, muy bien. También a lo mejor un poquito más con lo que es correcto, con un poquito el desapego. Bueno, al menos en mi vida así es como que la figura paterna como una figura más desapegada en comparación con la materna, que es como más cariñosa, mucho más protectora. Y pues sí, eso fue como lo que más se me vino a la mente al momento de pensar en la pregunta. Ok, muy interesante, muy interesante. Pues justo, uno de los factores que vamos a ver es el desapego. ¿Son los hombres todos así? ¿Es parte de la paternidad o qué onda con eso? Muchísimas gracias, Lili. A ver, vale, ¿cómo has experimentado la figura paterna en tu vida? Hola, pues creo que en mi caso fue un poquito al revés. Creo que de niña sí fui apegada a mi papá, pero como él viajaba mucho por trabajo,
em, lo tenía más como algo un poco distante, siempre sintiendo el cariño y la protección y que nos brindaba pues eso, o sea, como todo lo que necesitáramos. Pero ahorita que ya soy un poco más grande y él ya está más como con nosotras en casa, creo que pues he podido experimentar más el acercarme a él, poder conocer su opinión, cómo piensa, darme cuenta un poco más de lo que siente, porque antes era como un poco más, como que lo veía más distante y hasta no sabía cómo a lo mejor comunicarme con él de cosas más como emotivas o lo que yo sentía que me diera como consejo. No porque no quisiera, sino porque a lo mejor no tenía tanta como confianza que como con mi mamá, pero ahorita como que siento que ya veo las cosas distintas y puedo como abrirme un poco más y hasta ser más pues honesta, conocer su opinión y saber que me va a dar una opinión pues sí diferente a la que te dan las mamás. Y bueno, es eso. Ok, muchísimas gracias, ¿vale? Y pues sí, ahí a veces tendemos, bueno, ahorita vamos a ver un poquito de eso, tenemos a veces mucha tendencia a inclinarnos más hacia el lado materno, porque justo lo que mencionabas y lo que mencionaba Lili, a veces no es que no haya confianza, pero cuesta más el apego, por también estas implicaciones de que a veces están más movidos y así, pero muchas gracias, ¿vale? Mitch, ¿de qué manera ha influido tu figura paterna en tu vida actual? Hola a todas, buenas noches. Wow, creo que se está muy profunda. Trataré de resumirla mucho. Em, Creo que de una u otra manera, en mi manera de relacionarme con la figura masculina, lo voy a decir así, porque creo que siempre ha sido como, no quiero decir como comparación, pero creo que inconscientemente veo como, mi papá hace estas cosas y como que busco que amigos y así hagan lo mismo por mí, o sea, en cuestiones de cuidados, de atenciones, de muestras de afecto. Y en el caso de la pareja, creo que sí es muy cierto que también hay como ciertas características que te digo muy inconscientemente, como que buscas que sean afines, ¿no? Y que ya conforme va pasando como más la convivencia, yo decía, no sé si sea algo de los hombres en general. O sea, mi selección, que fue como muy en base a lo que yo viví con mi papá o he vivido con mi papá, ¿no? Entonces creo que en mi vida actual eso es lo que veo un poco y también lo veo mucho ahorita en esta parte de que mi papá fue mucho también esta figura en cómo desenvolverse en el ámbito laboral, porque creo que fue el que más me tocó ver cómo lo hacía, cómo manejaba ese aspecto de su vida. Y entonces ahora que yo estoy viviendo también esa parte, sí me guió mucho en preguntarle también como, ay, ¿tú cómo manejarías esta situación? O cosas así. Y me acerco más a mi papá que a mi mamá, ¿no? Entonces creo que en esos aspectos. Mm, Muchísimas gracias, Mitch. Y justo como dices, pues sí, influye mucho, bastante. Y justo ahorita la vamos a ver. El aspecto que más permea la figura paterna es en, en cómo nos relacionamos con la figura masculina. Muchas gracias. Y pues, Carly, digo, esta pregunta tampoco la incluí, pero justo cuando estaba preparando la presentación y así, es un punto importante y la semana pasada hablábamos también de los estereotipos de la maternidad o también de las expectativas culturales que se tienen de la maternidad. Y bueno, no sé si tú nos quisieras compartir algún estereotipo o expectativa cultural que ven que veas, pero específicamente hacia la paternidad. Mm, estereotipo que sea de la paternidad, ¿verdad? Así es. O expectativa cultural, algo que se espere o que se piense de ellos como papás. Ok. mm, pues no sé, ay, no sé. ¿Qué podría ser que? Pues es que antes tenían dos familias, o sea, lo digo por mi familia, Ujú. por parte de mi abuelo, tenían dos familias, entonces era como, pues solo mandar dinero y se olvidaban
de los hijos. Y un estereotipo es que no sé. Pues sí, podría ser ese como que se encargan solo de la parte de la provisión material, ¿no? Ujú. Sí, pues sí, sí, sería ese, Jimmy. Gracias por ayudarme. No, no es de qué, Carly. Y pues bueno, ahondando un poco en esto, porque justo hace ratito me puse a investigar más de los estereotipos. Yo creo que todos somos aquí en México, menos André, pero al final como que tenemos una cultura similar, digo, no igual, similar nada más, como en este lado latinoamericano, y que justamente uno que veía muy prominente es este. Y creo que la mayoría como que mm, llegamos a ese punto, a veces la ausencia de la figura, pero que se ve, pero sí está presente y más en el sustento económico. Y usualmente o por lo que estuve también investigando, se estereotipa a la paternidad como que nada más es dar económicamente, nada más es proteger materialmente. También hay como varios estereotipos, después del que nos comentaba Carly, de que ellos tienen como más familias, o bueno, se veía más antes, ¿no? Que ahora. También está el otro de el papá ausente. Bueno, el papá ausente en el sentido de que no está, que los hombres tienden a reprimir emociones, exacto, de que son desapegados, de que nada con los hijos, de que no tienen emociones, de que ellos no lloran, de que ellos no sienten, de que la paternidad es proveer, o sea, dar económicamente. Y punto. Es el estereotipo más grande que encontré. Y que justamente, pues, es algo que venimos hasta cierto punto a veces hasta acarreando. Y que justamente nadie se acuerda cuando empezamos a hablar de los temas de desde qué punto elegimos una pareja y que justamente hablábamos de esto, que nuestras experiencias previas influyen muchísimo. También lo que nos comentaba ahorita Mitch. Finalmente, también cómo nos relacionamos con los demás va a influir o se va a caracteriza por cómo nos hallamos también nosotros relacionados con nuestros papás, ambos, pero principalmente el paterno. No sé si recuerdan cuando empezamos a ver el nacimiento del cerebro femenino, pero veíamos que la atención es algo fundamental, o sea, el cerebro femenino quiere que la vean, quiere que se sienta apapachada, se sepa vista, se sepa atendida, se sepa escuchada. Y claro, con una figura femenina, bueno, nuestras mamás, es mucho más fácil, porque ¿qué pasa? Porque somos a veces más afines a pedir un consejo, a tener más cercanía como más natural, por esto mismo, porque su cerebro busca la conexión emocional, porque es un cerebro femenino, al igual que el nuestro. Por eso muchas veces esto es que tiene mamitis. Bueno, es un tema que vamos a tocar después, pero bueno, ¿por qué se suele tener un apego más grande hacia las mamás? Justo por esto, porque el cerebro femenino, recordemos, tiene varios campos neurológicos que se enfocan en las relaciones interpersonales, que se enfocan en el cuidado, en el cariño, en la atención, cosa que los hombres no tienen. Entonces, es mucho más fácil en el cerebro femenino tener este lazo con la mamá más cercano, por eso mismo, porque su mismo cerebro espera lo de nosotras, que a uno masculino, y como ya hablábamos, el cerebro masculino no tiene como muy buena memoria, el cerebro masculino realmente no le importa que lo vean, porque el cerebro masculino no depende de los demás en cuestión de relaciones interpersonales. Le gusta más ser individual, la competencia, y que finalmente, aún entrando en la paternidad, se sigue dando. ¿Por qué? Porque aunque hablábamos la semana pasada de que el cerebro de la mujer cambia cuando hay un embarazo, el cerebro del papá casi no cambia. Sí vamos a ver algunos cambios, pero no tan prominentes como en el de una mujer. Y pues bueno, antes de comenzar con todo, quise poner algunas cosas que ay, me cambié la letra. Que caracterizan a una figura paterna funcional. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces venimos como justo con estas ideas de, ok, ser autoritario, no ser autoritario. Si se acuerdan, la semana pasada también hablábamos de la importancia de la masculinidad para desarrollarse en el ámbito de la paternidad. ¿Por qué? Porque realmente no hemos tenido una cultura que nos enseñe cómo es una figura paterna funcional al 100%. Es decir, que no solamente se encarga de proveer, sino que lo vemos desenvolverse en más ámbitos. Hay ocasiones en que sí, sí, pero recordamos, a nadie les enseñaron a sus papás. Entonces, ¿qué se viene? Como arrastrando a veces la cadenita.
el abuelo hizo esto, entonces el papá aprendió aquello, entonces el hijo aprendió aquello. Entonces, como veíamos también en heridas emocionales, pues viene a ser la cadenita de lo que vivimos nosotros es un reflejo de todo lo que se vivió a nivel familiar. Entonces, pues realmente no tenemos realmente cuál es la imagen de una paternidad si la podemos ver en el Señor, sabiendo que Él es Padre. De hecho, hay un podcast muy bueno, se los voy a pasar ahí en el grupo, que habla de cómo la relación que tenemos con nuestra figura paterna afecta en cómo nosotros percibimos a Dios. Muy interesante. Pero bueno, no son todas, puede haber más. Aquí puse algunas características y bueno, una de ellas que creo que choca con nuestra cultura es el soporte emocional. ¿Por qué? Porque se tiende a hacer esto como no, o sea, el hombre no se va a encargar del área emocional, pero una figura paterna funcional, sí, porque proporciona apoyo emocional constante. Claro, no, de nuevo, los hombres en general no tienen como muchos sensores para captar las emociones. Por eso, ¿estás enojada? No, ¿qué tienes? Nada. Y no se les pasa ni por acá. ¿Qué puede estar sucediendo? Bueno, si nada, pues también pasa. Porque no está adaptado a su cerebro para estar tan en contacto con las emociones. Una figura masculina, una figura paterna funcional, se puede desempeñar en el área emocional, ya que es algo que ha desarrollado, porque ofrece un espacio seguro para la expresión de sentimientos, de emociones, y no juzga, es decir, escucha, porque es un soporte emocional que todo niño, toda niña necesita tener en su vida para después poder, como veíamos, tener apego seguro. De hecho, este sería el ejemplo de las características de una figura paterna que proporciona, más bien que ayuda al niño a desarrollar un apego seguro. Un apego no desde la independencia ni desde la dependencia, sino desde la interdependencia. Además, una figura paterna funcional es un modelo a seguir, porque sirve como un modelo de comportamiento, pero eso no solamente se da a través de palabras, de lo que se dice, sino también se da a través de sus acciones, sus decisiones, cómo muestra los valores con la integridad, la honestidad y la responsabilidad. Porque aunque una figura puede hablar mucho y decir mucho, si no se ve en su diario vivir, el cerebro en automático lo va a desechar. ¿Por qué? Porque llega una etapa durante la adolescencia que como se empiezan a cortar, bueno, no a cortar, más bien empiezan a ser distintos los lazos emocionales que establecemos, es cuando el cerebro se dice a sí mismo, tenemos que examinar lo que nos han dicho nuestros papás. Tenemos que ver en ellos si realmente sí, si me dicen no mientas, si realmente sí, ellos lo llevan a cabo o no. Si hay un valor que me hayan inculcado y yo no veo en mis papás, como que el cerebro lo va a desechar. De hecho, justo esta semana, pues de parte de la universidad y así, estaba estudiando un poco de las conductas, a veces hasta ilegales, porque se llega a dar, contradictorias a la sociedad, que se desvían del ordinario, y justamente una de las raíces es esa, que en sus papás nunca vieron los valores que se les habían inculcado en acción. Entonces, una figura paterna no solamente dice, sino también se ve. Una figura paterna, ante lo que a veces tenemos como también nuestro estereotipo de que no se saben comunicar, pues bueno, una figura paterna funcional tiene una comunicación efectiva, ya que tiene la habilidad para comunicarse de manera clara y abierta. Esta imagen que a veces tenemos es que una figura paterna llega a ser autoritaria, bueno, esa es una figura paterna disfuncional. Una cosa es ser autoridad y otra ser autoritaria. Ser autoritario, claro, va a implicar gritos, va a implicar mandar. Una figura que es autoridad, guía. En donde es una figura paterna funcional, tiene esta comunicación clara, abierta, respetuosa, porque sabe escuchar y sabe también responder a las necesidades de los hijos. También una figura paterna funcional, que claro está para proteger, también fomenta la autonomía y la independencia, ya que aunque es protector, está para salvaguardar, cuando un papá es funcional, sabe cuándo es necesario permitir que sus hijos enfrenten los desafíos por sí mismos, ya que también en algún punto lo hablábamos, la sobreprotección tampoco va por ahí, que como veíamos, se da más en las mamás la sobreprotección que en los papás, pero bueno, puede darse el caso que también se ve en ellas y aún así es importante en una figura paterna funcional que se dé este espacio.
para que los hijos desarrollen estas cualidades de independencia, de autonomía. Uno de los más, por así llamarlo, curiosos que estuve viendo, investigando, es consistencia. ¿Por qué? Porque se repite mucho en los estereotipos, en cómo se ha concebido de la figura paterna como inconsistente, como alguien que a veces está, como alguien que a veces no está, como alguien que no sabes qué va a pasar, con alguien emocionalmente inestable, que puede gritar, que puede enojarse, pero en realidad una figura paterna funcional mantiene una conducta previsible, es decir, se mantiene. Si dice A, se mantiene en A. Si dice rojo, se mantiene en rojo. Es decir, no es variable. Y aún más sabiendo que el hombre no tiene esos cambios hormonales cada mes. Entonces, por supuesto que ellos necesitarían mantenerse más consistentes, más estables que nosotras. Entonces, ojo ahí, si tú eres más eh, consistente que a quien tienes en miras, entonces posiblemente deberías preguntarte porque nosotros tenemos cambios hormonales, claro que no lo justifican, pero bueno, si no tiene cambios hormonales, sí debería hacerte red flag. Ahí no es. Pero bueno, les decía, mantiene una conducta previsible y consistente que proporciona a los hijos un sentido de seguridad y estabilidad. Cuando hablábamos de los apegos, no sé si se acuerdan, pero hablábamos de que para desarrollar un apego seguro es necesario el poder crecer en un ambiente donde pueda haber una dependencia emocional al 100% de los papás. Es decir, yo confío plenamente en que ellos van a gestionar esto, en que a mí no me toca lidiar con estrés, a mí no me toca lidiar con ansiedad, porque ellos están haciendo responsables de, lo cual entra dentro de una figura paterna funcional. La participación, otra cosa que tira el tabú. La paternidad, como hablábamos, la semana pasada hablábamos de la maternidad y que justo es como muy estereotipada y muy juzgada y justo teníamos estos ejemplos, ¿no? Si el papá trae comida rápida, es el divertido; si nada más trae comida rápida, es la floja que no cocina. Y finalmente quitarnos los estigmas que nosotras mismas llegamos a tener para poder ver claramente que la función de formación a los hijos involucra una paternidad y una maternidad. No solamente una maternidad, porque justamente hablábamos la semana pasada que de los mayores estereotipos que teníamos de la maternidad es que era algo muy sacrificado. ¿Por qué? Claro que es algo muy sacrificado, pero ¿de dónde viene este sacrificio tan grande? Porque nos acostumbramos a que la figura materna siempre se la llevaba todo, siempre se encargaba de todo. Y atendía al niño y le daba de comer y le enseñaba y esto y aquello y aquello y aquello. Cuando finalmente es tarea de ambos, aunque sea proveedor económico, el papá, también le toca este aspecto de formación. De ahí en donde podríamos ver la maternidad más liviana, sin tanto sacrificio. Pero claro, ahí también depende de si él puede ejercer una paternidad funcional, porque si no, te lo vas a llevar todo tú, porque si no se lo lleva toda la mujer. Y como veíamos hace cuando empezamos el libro, el cerebro femenino le cuesta muchísimo poner límites. Le gusta mucho decir que sí. Y el cerebro masculino le gusta mucho que alguien más tome la iniciativa. Entonces, imagínense, el cerebro masculino no toma iniciativa ante los hijos, el cerebro femenino en su afán de complacer a todos, en su afán de no poner límites, se lleva toda la carga y por eso tenemos esta visión de que la maternidad es sacrificada y la paternidad, pues bueno, es trabajar. Cuando, claro que no. A los ojos del Señor, por supuesto que no, la crianza de los hijos no recae en la mamá. Es una tarea de dos, porque los hijos los tienen los dos. Entonces, pues un papá funcional está participando activamente en la vida de sus hijos, en todo aspecto. Y por último, bueno, la última característica que puse es enseñanza y guía, ya que más allá de ser un proveedor de recursos materiales, una figura paterna funcional también es un educador y guía en la vida de los hijos. Les decía, la figura masculina, como Lili nos decía, sí es proveedor, pero no solamente de cosas materiales. Una figura funcional es proveedor de recursos materiales, es proveedor de estabilidad emocional,
es proveedor de también palabra del Señor, de todo eso sigue siendo proveedor, pero justo por nuestras culturas no tan funcionales, pues nos hemos acostumbrado a ver figura paterna de ese proveedor económico, porque es lo que hemos visto, que se encarga cuando hay mucho más. Ahora sí entramos más a lo del libro y viendo cómo es la experiencia paternal. Bueno, los cambios hormonales durante el embarazo y el posparto, los papás también experimentan cambios hormonales significativos, no tantos como los de la mujer, pero sí hay, como el aumento de la prolactina y el cortisol y la disminución en la testosterona. Recordemos lo que veíamos la vez pasada y la testosterona se encarga pues de ser, la etiquetamos como la hormona galán, la hormona que hace que estén activos y que también tenemos nosotras, acuérdense, la hormona que activa el deseo, la hormona que es buena vendedora, la hormona que tiene fuerza física, la hormona que no es muy social, bueno, toda esa hormona que, de nuevo, sí la tenemos nosotras, pero más los hombres, baja. Entonces, como baja la testosterona, se puede tener una mayor conexión emocional con el bebé. Ve la diferencia. Imagínense, cuando baja la hormona de la testosterona, los hombres pueden tener una conexión con su bebé. Pero eso solo pasa cuando tienen un bebé. Cuando no, sus niveles de testosterona se mantienen altos. Por eso a veces les es difícil conectarse emocionalmente. Sensibilidad y empatía. Los cambios hormonales que les decía, que en su mayoría pues es la baja de testosterona, potencian la sensibilidad auditiva del papá hacia el llanto del bebé. O sea, si llora el bebé, también se va a poder dar cuenta, se va a poder percatar. Pero pues va a tener una respuesta menor en comparación de las mamás. Lo que hablábamos la clase pasada, de el bebé ya lloró tantito y la mamá ya sabe qué necesita. Entonces, en este caso, el bebé va a llorar y el papá va a decir como, necesita algo, y no va a saber qué, porque de nuevo, su cerebro no está tan conectado en ese aspecto. También existe el síndrome de la incubación, nos menciona Luan Sandin. El síndrome de la incubación muestra que los futuros padres pueden compartir los síntomas del embarazo, es decir, aunque ellos no tienen al bebé en su vientre, sí pueden tener pues algunos como cambios o síntomas y pueden tener náuseas matinales, pueden demostrar una conexión física y emocional profunda incluso antes del nacimiento, pueden llegar a tener antojos. Entonces les digo, si está el síndrome, no siempre se da, no es una disfunción, simplemente es algo que en algunos hombres se da, el compartir con la mamá, bueno, su pareja, los síntomas del embarazo. No en todos se da, en algunos. Y aquí les dice una tablita de el cerebro mamá versus el cerebro papá. Aquí no estamos para decir cuál es mejor, cuál es peor, porque no hay uno mejor, no hay uno peor. Ambos son diseñados por el Señor. Simplemente es para ver aquí las diferencias. Así como ya tuvimos una tablita así de diferencia entre cerebro femenino y masculino, pues bueno, también es importante ver en esta cuestión de mamá y papá, ya que nos va a arrojar luz de cómo se comportan cada uno. En la conexión emocional, pues bueno, como les decía, la mamá tiene esta tendencia a desarrollar una conexión emocional mayor. ¿Por qué? Por toda la oxitocina que se segregó durante el embarazo y como veíamos en el posparto ni se diga, hay oxitocina por las nubes y por eso el todo de la mamá, de hecho neurológicamente es el bebé. En el cerebro de papá, les decía, pues sí puede desarrollar vínculos emocionales fuertes, pero la conexión inicial puede ser menos hormonal, puede ser menor a causa de las hormonas y usualmente se va a dar como esta mayor conexión a través de la interacción y el cuidado, lo cual difiere al de la mamá. ¿Por qué? Porque el cerebro mamá, por tantos cambios que tiene neurológicos, ama inmensamente al bebé, aunque no lo haya visto y tienen un lazo tan fuerte, aún sin haber convivido, aún sin haber nada, que el papá en sí mismo no puede desarrollar al 100 hasta que pueda ya interactuar con el bebé. ¿Por qué? Acuérdense, el lenguaje de amor de los hombres son actos que ellos puedan ver.
Ellos no se van tanto por palabras, no se van tanto como por sentimientos, emociones, ellos se van más por cosas visibles que puedan ver. Entonces, cuando el papá puede ver al bebé, cuando el papá puede interactuar con el bebé, pues bueno, va a poder tener un vínculo mayor. Que en una mujer se va a dar aunque no lo haya visto nunca. La respuesta al llanto. La mamá tiene alta sensibilidad al llanto y necesidades del bebé. Posiblemente debido a adaptaciones evolutivas, pero finalmente también hormonales, que veíamos, pues está más al pendiente. No porque la quieran, porque la mamá sea más responsable que el papá, no es eso, simplemente es que neurológicamente todas las hormonas, todas las emociones están centradas en el bebé. ¿Por qué? Porque ya se hizo una conexión con el bebé biológicamente también. En el caso del papá, la sensibilidad al llanto, que puede ser igualmente alta, aunque a veces menos inmediata. Porque igual, depende de la frecuencia del cuidado directo, depende de si sabe qué necesita o simplemente sabe que quiere algo, pero no sabe ni qué. De la importancia de que también los papás se involucren. ¿Por qué? Porque el cerebro del bebé, por haber estado en el vientre de la mamá, neurológicamente ya la posiciona como una figura de amor. Pero como no tiene este contacto con el papá biológico, de alguna manera, porque no estuvo dentro de él, pues bueno, se va a dar o va a entrar al campo neurológico del bebé mientras el papá vaya conviviendo con él. Si la convivencia es poca, el bebé se va a quedar con mamá y ya. ¿Ok? Por eso también es importante. Los estilos de juego. Usualmente en el cerebro mamá, el juego es más calmado y enfocado en la seguridad, en el confort, en actividades más tranquilas. Usualmente, si podemos ver, se enfocan en actividades más así como de platicar, porque de nuevo, ¿cuál es nuestro lenguaje del amor? Nuestro lenguaje del amor son palabras. Entonces, pues también es el de las mamás, de querer platicar y así. Cuando en el de los papás no se van dando por emociones, no son tanto de platicar, pues bueno, se va a promover más el juego físico, de nuevo usar más por actos para hacer cosas y estimulante. Y eso ayuda bastante porque promueve habilidades motoras y desafíos físicos. Entonces aquí tenemos dos cosas buenas en sí mismas. El papá va a impulsar el desarrollo físico y la mamá el emocional. Se necesita de ambos, porque criar un niño es maternidad y paternidad. Estrategias de enseñanza. Les decía, pues se enfoca más la mamá en las habilidades verbales y en las emocionales, a través del diálogo, a través de la empatía. Les recomiendo bastante el libro que ya les había dicho, del arte de amar, de Eric Fromm. Tiene una sección que justamente habla del amor materno y habla de que si se puede ver la empatía en su mayor expresión, es en las mamás. ¿Por qué? Porque ellas dan todo sin recibir, en este caso del bebé, la lactancia, el parto, todo sin recibir nada del bebé. Porque de nuevo es esta empatía, es este amor que pueden llegar a transmitir. Y que asimismo su cerebro busca este diálogo, busca enseñar de esta manera. Mientras que el enfoque de los papás va a ser habilidades prácticas, va a ser resolución de problemas, va a ser enseñanza a través de la demostración. Es decir, mira, ve cómo lo hago. O sea, no te lo voy a platicar, más bien ve. De nuevo, las diferencias, el lenguaje de ellos son actos, nuestro lenguaje son palabras. Hay que tomarlo en cuenta. Las reacciones al estrés en la mamá. De hecho, en general, nosotras como mujeres tenemos mayor probabilidad de internalizar el estrés, mostrando preocupación y ansiedad. Recuerden que en este sentido de que nosotras somos más comunicativas, pues pasa hasta con nosotras mismas, de que caemos en sobrepensar, caemos en más ansiedad, nuestros niveles hormonales suben y bajan, entonces pues obviamente podemos ser más receptivas al estrés, pero los papás y en general los hombres tienen una menor probabilidad de que lo internen. Usualmente lo externan, o sea, no es que nos estresen, sino más bien sale rápido de sí mismo, ya que lo muestran con irritabilidad o retiro. Recuerden que usualmente cerebro femenino tiende más hacia lo ansioso, hacia si pasa algo quiero resolverlo, si pasa algo quiero hablarlo y darle vuelta y vuelta y vuelta hasta que yo esté completamente segura y no me queden dudas. Y el cerebro masculino dice, si pasó algo, pues vámonos al punto y listo. O, ¿sabes qué? Lo evado.
también se dan en la paternidad y en la maternidad esto. Multitarea, eso de multitasking. Bueno, el cerebro de la mamá tiene alta capacidad para la multitarea, especialmente en contextos domésticos y de cuidado. Es decir, que lo que hablábamos la semana pasada, de que ya vimos a la mamá que está entendiendo al niño, pero también está haciendo la comida, pero también está haciendo esto, pero también está haciendo aquello. Y por el otro lado, los papás tienen menos tendencia a ser multitasking, ya que usualmente se enfocan en una tarea por una. De nuevo, esto no solamente es de la paternidad y maternidad, sino que también se da en hombres y mujeres. Nosotras tenemos más esta tendencia a ser multitasking. Ellos tienen más la tendencia a enfocarse en una sola cosa porque su cerebro no les da para enfocarse en más de una, prefieren enfocarse en una. Pero, de nuevo, esto es lo que es importante. De hecho, no sé, la semana pasada justo Elian me comentaba que si podíamos tocar como algún punto de cómo nosotras podríamos ir trabajando en nuestro ser para que llegado el momento no fuéramos una mamá que acapara todo y que es así como la obsesiva, sino más bien como llegar a este punto equilibrado. Y pues bueno, aquí tenemos una de ellas en el multitasking. ¿Qué pasa? Al cerebro femenino le va a chocar, pero chocar, que el hombre no lo haga rápido. No sé si han visto esos memes de yo le pedí tal cosa, ¿no? Entonces, si a los 5 minutos no me lo resuelve, voy y lo hago yo. Pues bien, aquí hay dos cosas. De nuevo, nosotros tendemos a tomar mucho la iniciativa, a decir sí a todo, a no poner límites. Y los hombres tienden a estar muy cómodos cuando les resuelvan las cosas. Es decir, si tú no me exiges nada, yo no doy nada. A veces. Un hombre, claro, sin masculinidad. Pero pues es finalmente también centro de su cerebro de no tomar iniciativa, de no estar preocupados, de no estar ansiosos, de estar más relajados. Entonces, ¿qué pasa? De nuevo con estos roles que sean culturales, que se han internalizado. Cerebro de, bueno, el papá solamente provee materialmente. Entonces, ¿de qué tareas se encarga? Una, proveer materialmente. Mientras que la mamá se encarga de las 20 de otras 20 cosas que implica el cuidado del niño. ¿Qué pasa? No es solamente que nuestro cerebro nos dé para eso, sino que nuestro cerebro se adapta y se exige ser multitasking, porque no hay de otra, porque hay que hacer las cosas, porque ni modo que el bebé se bañe pero no coma, ni modo que el bebé coma pero no tenga el pañal limpio. Por eso nos llegamos a hacer multitasking. Justo apenas veía con uno de los doctores de la universidad de dónde viene el ser multitasking, y justo nos decía como no es algo funcional ser multitasking. Claro, nos decía, las mujeres tienen más a poder ser, pero viene por la noción del control. Querernos sentir seguras teniendo el control. Es decir, no te preocupes, yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago, porque no quiero que te ofendas, porque no quiero pedirte nada, porque quiero estar bien con todos, quiero resolver todo y quiero tener todo bajo control. Que como hablábamos la semana pasada, pues en la maternidad no se puede. Y menos si se desarrolla esta parte. ¿Qué podemos ir trabajando nosotras? Uno, poner límites. No puedo hacer todo yo. O bueno, puedo, pero no debo. No debo de hacer todo yo. También, otra cosa, no ser multitasking ahora. Digo, es muy complicado. Y se los dice la que es multitasking a más no poder de a 6 actividades al mismo tiempo. Y no les miento. Pero regresar y retornar a este punto de dejar nuestra obsesión femenina por tener el control, de que todo esté perfecto, de resolver todo y a todos. Saber en dónde empieza mi responsabilidad y dónde acaba, me va a ayudar a mí a que si yo llego a una etapa así, yo no me voy a tratar de hacer cargo de todo. Es decir, si hay 2 personas, todos ayudan. Bueno, más bien todos se involucran porque ahí nos ayuda. El hijo es de ambos. Soltando esta parte del control, podemos también llegar a relaciones interpersonales más saludables, ya que vamos a entender que la responsabilidad no solo recae en nosotras, sino también en la otra persona. Entonces son maneras en las que podemos ir trabajando. No ser multitasking, poner límites, soltar el control. Enfocarnos en quién es nuestra responsabilidad, y en este caso somos nosotras. En un futuro, si el Señor así lo quiere, ser mamás, pues bueno, también el hijo sería una responsabilidad, pero recuerden, es una responsabilidad compartida. Para quitarnos también esas ideas que tenemos de papá se encarga de una y mamá de 20. ¿Por qué no?
no es así. En la percepción del riesgo. Usualmente, digo, también eso es como parte del cerebro femenino y del masculino. Las mujeres, o las mamás también, tienen una mayor percepción del riesgo y cautela, potencialmente para proteger al descendiente. Y en general también nosotras sin hijos tendemos a cuidar más por esta conexión que hay entre la amígdala, que procesa también como las emociones, y nuestra corteza prefrontal, como lo que tenemos del cerebro en la mente. Bueno, sí, como la parte del cerebro que está como en la frente, que están como conectadas. Y es en este clic de mandar la emoción, la adrenalina, a la razón. Y decir, no hagas esto, va a pasar aquello, ten cuidado. Y los hombres pues no tienen tanto, no les corre tan rápido esta conexión. Entonces, usualmente, aunque no sean papás, tienden más hacia correr riesgos, hacia explorar, pero pues al final también en la maternidad y en la paternidad, pues ambas se pueden llegar a equilibrar. Y bueno, ya por último, tenemos esto de el impacto de la relación madre e hija, que ya lo habíamos visto la semana pasada un poco en el vínculo de mamá-hijos, pero ahora lo vamos a ver como específicamente en la hija, porque digo, ahorita estamos hablando de nosotras, entonces nos sirve para saber qué impacto nosotras si llegáramos a ser madres podríamos tener en nuestras hijas y también esto nos puede ayudar bastante a examinar cómo fue nuestro vínculo con nuestra mamá y de qué manera todavía impacta nuestra vida actual, si es funcional la manera en la que lo impacta. La relación entre madre e hija es súper necesaria para el desarrollo emocional. Les decía, como ella también va a tener un cerebro femenino con necesidad de hablar, con necesidad de interactuar, con necesidad de mostrar emociones, vamos a poder hacer más el clic. La cercanía física y emocional potencia la seguridad y la autoestima de la hija. Aquí con la mamá, ella lo va a potenciar en cuestión de la cercanía emocional, de poder compartir con alguien, de poder hablar con alguien, de tener confianza con alguien, que es algo que construye la autoestima. También, la madre sirve como el primer modelo del rol femenino para la hija, porque es importante examinar nuestra relación con nuestra mamá, porque de nuevo, crecimos con muchos estereotipos, con muchas heridas, con muchos tabús, entonces es el momento también en que podamos ver, ok, yo qué imagen desde cómo se desempeña mi mamá, yo tengo, porque puede ser que nosotros hayamos vivido como en esta parte de ver a nuestra mamá multitasking, pero no por necesidad, es decir, yo me hago cargo de todo. Y que finalmente puede que introyectemos esta imagen de, ok, el rol femenino se hace cargo de todo y de todos, porque fue lo que vimos en nuestra mamá. Por ese momento es necesario que hagamos una introspección y veamos qué de lo que yo vi en mi mamá como esposa, como madre, como mujer, es funcional o no es funcional, no para juzgarla, porque de nuevo, así lo fuimos aprendiendo, y ella a su vez de nuestra abuelita y así, pero finalmente sí para saber y decir y discernir qué de eso yo tengo disfuncional. Claro que si es funcional, pues qué bueno, pero si es disfuncional, pues bueno, habrá que trabajar, ya que pues ahí van a estar, ahí va a estar la influencia de nuestras percepciones sobre el género, sobre el comportamiento y sobre las expectativas sociales. Y como veíamos, pues bueno, la figura femenina tiene muchísimas expectativas sociales en muchos ámbitos de su vida. Entonces, es importante analizarlo si tenemos o si tendemos a querer cumplir con alguna expectativa social. También, la mamá transmite valores, creencias y comportamientos a través de la interacción diaria, formando la base de la identidad y moral de la hija. Es decir, por medio de que la mamá interactúe, les decía, pues usualmente es quien más está como cerca, entonces a medida que interactúe, a medida que se comparta, pues bueno, va a ir ayudando a esta identidad, desde el autoestima, también desde qué es ser mujer. ¿Cómo podemos pensar qué es ser mujer? Preguntándonos qué vimos en nuestra mamá. ¿Qué moral se espera? ¿Qué comportamiento se espera de una mujer? Como vemos a nuestra mamá. Otra vez, es importante examinar eso. Y pues bueno, ¿cuál es el impacto de la relación en este caso padre e hija? Lo mismo.
saber, es importante que lo examinemos para saber cómo ha impactado la relación de nuestro papá con nosotras. Bueno, la relación con el padre influye de manera muy significativa. De hecho, les digo, o sea, la crianza de todo ser humano involucra a dos personas, pero específicamente de lo que más vamos a traer en nuestras relaciones interpersonales, nosotras mujeres, va a ser nuestro papá. Usualmente si queremos como examinar o tener algún punto en común en nuestras relaciones interpersonales, puede venir de nuestra relación con nuestro papá. ¿Por qué? Influye mucho en la autoconfianza. ¿En cuánta autoconfianza yo tengo para poderme desenvolver afuera? ¿En qué tan independiente puedo ser? La presencia y el apoyo del padre son esenciales para el desarrollo de la seguridad en sí misma, que estén presentes, no solo económicamente. De ahí lo que hablábamos a veces esta parte de, ay, sí quiero que me vean, ya como una necesidad, es decir, como ya algo obsesivo de, es que yo no me siento bonita, es que yo no me siento segura de mí misma, es que yo no esto, yo necesito que él me lo diga, yo necesito que él me diga que sí puedo, yo necesito que él me diga que sí soy. ¿De dónde también puede venir? De esta ausencia, de una figura masculina que estuviera presente. De nuevo, si no fue el caso, es importante que nosotros nos hagamos responsables para no repetir patrones. Como hablábamos hace ratito, el papá es el primer modelo masculino importante para la hija. De hecho, va a permear en cómo nosotras percibimos qué es la figura masculina, o sea, qué es el hombre. Preguntémonos cómo fue nuestro papá, porque posiblemente eso es lo que esté en nuestra mente, porque finalmente fue nuestro primer acercamiento con una figura masculina. Pero el impacto que tiene es muy grande, ya que va a afectar las futuras relaciones interpersonales con hombres, ya, o sea, no necesariamente de noviazgo o algo como románticos o de pareja, sino también de amistad, de compañerismo, en la escuela, en el trabajo, pues bueno, convivimos con figuras masculinas, entonces cómo nos relacionamos con ellos, desde qué puntos, si desde el temor, si desde la búsqueda, si desde el anhelo de una figura masculina, pues bueno, va a dejar luz en cómo fue nuestra relación con nuestro papá. ¿Por qué? Porque a veces la ausencia, el no estar presente, puede ocasionarnos dos cosas. Bueno, varias. Que pensemos que sí son todos los hombres, que pensemos que no necesitamos de nadie y de nada, que pensemos que necesitamos, pero con urgencia y si no te tengo me muero. También puede pasar. Entonces, por eso es importante analizar cómo fue mi relación con mi papá y cómo yo me relaciono actualmente con los hombres. ¿Qué significa la figura masculina en general para mí? ¿Qué elementos componen una figura masculina? ¿Qué es el hombre? Porque recuerden, tres pilares del feminismo. Feminismo bíblico. Pilar número 1, dignidad. Tú eres digna por quien te ha llamado por el Señor. Lo cual al menos pues pueden reafirmar bastante el sentido de dignidad. Número 2, poner límites. Necesitamos poner límites a todos. ¿Por qué? Porque a veces se cruzan límites que pueden dañar nuestra dignidad. Por eso, poner límites siempre va a ser necesario. Y bueno, y funciona. Y pilar número 3, hombres. Necesitamos saber qué es un hombre. Recordemos, un hombre es alguien que ha desarrollado masculinidad, no solamente que tenga sexo masculino. Entonces, preguntémonos qué es un hombre, porque desde ese punto vamos a saber qué también aceptamos en nuestra vida y qué no. No a quien sea, ni por lo que sea. A veces esta parte de, este, una vez escuché como una chica que decía como, es que él es respetuoso, así como, wow, es que él es respetuoso, es que él es, es que él aquello. Y simplemente es que tenía un vocabulario decente. Hay cosas que no nos tienen por qué deslumbrar. ¿Por qué? Porque no podemos aplaudir algo así, no porque no sea bueno, sino simplemente si vamos a ir por un detallito de decir, es que es el máximo, es algo a lo que nosotras necesitamos ya estar familiarizadas. Es decir, que si es respetuoso, o sea, ya no es algo de wow, es algo de claro, eso es ser hombre. ¿Ok? De ahí la importancia. El apoyo y la interacción positiva del padre pueden promover la resiliencia y la capacidad de enfrentar desafíos en la hija.
preparándola para manejar las adversidades de la vida. Usualmente, cómo reaccionamos al estrés, qué tan resilientes somos, qué tan perseverantes somos, también puede venir del apoyo y de la cercanía que hayamos tenido con nuestra figura paterna. Y pues bueno, creo que sí, es la última diapositiva. Y bueno, a modo de conclusión de esta parte de hoy, yo sé que fue bastante, y les decía, yo sé que a veces es complicado como tantas cosas y tantas diferencias y así, pero finalmente les decía, es importante saber todo esto, es importante para no repetir patrones, para poder analizar cómo fue la relación con nuestros papás, para poder también quitarnos muchos tabús, muchas cosas que se nos han dicho. Es que la mujer cuida a los hijos. No, no es cierto. Es tarea de dos, es tarea de dos. Finalmente, el empezar a conocer el diseño original del Señor también implica todo esto. Conocer cuál es la paternidad, la maternidad sana, para no solamente en un futuro, si Él quiere hacerla, ejercerla, sino también y principalmente poder examinar cómo la vivimos nosotras, para que finalmente podamos ser plenas en Él, podamos tener nuestras necesidades emocionales, bueno, todas nuestras necesidades satisfechas en Él y podamos vivir esa vida y vida en abundancia la que nos ha llamado. Entonces, pues, bastante por analizar. Les digo, este tema del cerebro en modo mamá, el cerebro paterno, pues nos va a llevar algunas sesiones y espero que nos sean de mucha bendición y que pues el Señor nos muestre a aquello que quiere trabajar con nosotras. Y pues bueno, déjenme acabo la grabación.